Durante más de 4 décadas, Gloria Trevi ha vivido como si el mundo nunca terminara de decidir qué hacer con ella. Para unos, es la reina irreverente del pop mexicano, la mujer que rompió moldes, se soltó el cabello y cantó desde el exceso, la rebeldía y la supervivencia. Para otros, su nombre sigue atado a una historia oscura, a tribunales, acusaciones, absoluciones, nuevas demandas y heridas que parecen no cerrar nunca. Pero en los últimos años, mientras Gloria intentaba recuperar el control de su propio relato, una versión íntima comenzó a circular en los márgenes de la conversación mediática. La idea de que la cantante habría descubierto una supuesta traición de su esposo con una mujer inesperada, alguien que no pertenecía al imaginario clásico de una aventura lejana, sino a un espacio más cercano, más incómodo, más difícil de explicar. No existe una confirmación pública sólida que permita presentar esa versión como un hecho probado. Y precisamente por eso, esta Fong Su no busca dictar sentencia. Busca mirar el mecanismo. Cómo una mujer famosa, acostumbrada a ser examinada hasta en sus silencios, puede convertirse otra vez en personaje de una historia que tal vez no eligió contar. Porque quizá el golpe más duro para Gloria Trevi no sea una sola traición, ni un solo rumor, ni una sola portada. Tal vez el verdadero final amargo sea otro. Haber pasado la vida intentando demostrar quién es, mientras otros siguen escribiendo por ella la versión más dramática de su destino. Hay celebridades que tienen una carrera. Gloria Trevi tiene, además, un expediente emocional escrito por varias generaciones de espectadores. Su nombre no aparece nunca de manera neutra. Basta pronunciarlo para que se abran distintas puertas. La música, el escándalo, la prisión, la absolución, la televisión, las demandas, la reinvención, la familia, la fe, el feminismo discutido, la provocación, el dolor y la necesidad constante de explicar el pasado. Pocas figuras del espectáculo latino han sido tan amadas, cuestionadas y reinterpretadas como ella. Gloria Trevi no ha sido solamente una cantante. Ha sido símbolo, acusada, sobreviviente, ídolo popular, personaje incómodo y, sobre todo, una mujer sobre la que demasiadas personas han querido tener la última palabra. En ese contexto aparece la versión que da título a esta Fong Su, una supuesta traición sentimental de su esposo con una mujer inesperada. El enunciado tiene todos los ingredientes de una historia explosiva. Una estrella polémica, una relación que durante años fue presentada como refugio, una figura femenina inesperada y una herida íntima convertida en misterio público. Pero el periodismo cultural exige separar el interés narrativo de la certeza documental. No hay elementos verificables suficientes para afirmar que esa traición ocurrió. Lo responsable es observar cómo esa versión funciona dentro de la larga historia pública de Gloria. Una historia en la que cada vínculo personal parece convertirse, tarde o temprano, en material de análisis, sospecha o consumo. Por eso, este texto no se escribe como una acusación. Se escribe como una investigación narrativa sobre el precio de vivir bajo una mirada permanente. Porque cuando una mujer ha sido durante años convertida en tema nacional, incluso un rumor no confirmado puede adquirir el peso de una sentencia social. Antes de hablar de una supuesta traición, hay que entender a la mujer a la que esa historia persigue. Antes del esposo, antes del hogar, antes de la posibilidad de una nueva herida, estuvo la joven que llegó al escenario con una energía difícil de domesticar. La muchacha que convirtió la rebeldía en estilo. La artista que aprendió demasiado pronto que en la fama mexicana no basta con cantar. También hay que sobrevivir al juicio público. Gloria Trevi no entró al mundo del espectáculo pidiendo permiso. Su figura apareció en la cultura popular mexicana como una interrupción. En un ambiente donde muchas artistas femeninas eran moldeadas para parecer delicadas, obedientes o cuidadosamente decorativas, ella eligió el desorden como lenguaje. Cabello suelto, ropa provocadora, gestos teatrales, humor ácido y una manera de cantar que parecía mezclar confesión, grito y desafío. Su llegada al pop no fue simplemente musical. Fue visual, corporal, cultural. Gloria no quería ser solo escuchada, quería ser vista, quería incomodar. Quería que el público sintiera que algo se había movido en el escenario cada vez que ella aparecía. Esa energía no surgió de la nada. Detrás de la figura escénica había una joven con una ambición feroz, formada en el deseo de escapar de lo común. Monterrey, Ciudad de México, castings, televisión, disciplina artística, intentos fallidos, promesas de fama y la presencia decisiva de productores que sabían detectar una personalidad explotable. Todo fue construyendo el camino hacia una artista que no encajaba en el molde tradicional. Cuando Gloria comenzó a consolidarse, el público mexicano encontró en ella algo que no abundaba. No era una baladista romántica al uso,
No era una estrella juvenil domesticada. Era una mujer que podía cantar desde el humor, desde la rabia, desde la sexualidad sugerida, desde la ironía social y desde una especie de desparpajo que muchos interpretaron como libertad. Esa libertad fue su marca y también su riesgo. Canciones como Thor, Doctor Psiquiatra, Pelo Suelto, Zapatos Viejos o Todos me miran ayudaron a formar una imagen de rebeldía que atravesó generaciones. En ellas había una mezcla de teatro popular, crítica social, exageración melodramática y desafío femenino. Gloria no parecía cantar para agradar, sino para afirmarse. No pedía aprobación, reclamaba atención. En una sociedad marcada por expectativas rígidas sobre la conducta de las mujeres, su presencia resultaba magnética y peligrosa a la vez. Para muchas jóvenes, Gloria representaba una ruptura. Una mujer que no se disculpaba por ocupar espacio, que no se escondía detrás de la modestia, que convertía el escándalo en estética. Para sectores más conservadores era una provocación excesiva, una figura que cruzaba límites que no debía cruzar. La televisión amplificó esa tensión. Gloria era perfecta para la cámara porque no parecía temerle. Cada entrevista podía convertirse en espectáculo. Cada aparición tenía algo imprevisible. Su lenguaje corporal era parte de su discurso. Podía reír, llorar, desafiar, cantar y exagerar en cuestión de minutos. Esa capacidad la volvió fascinante, pero también la expuso a una vigilancia constante. El público no solo quería oír sus canciones, quería saber quién era realmente. Y ahí comenzó una dinámica que la acompañaría toda la vida. Cuanto más intentaba controlar su imagen, más parecía crecer el apetito por descubrir lo que había detrás. La primera etapa de su carrera estuvo marcada por un ascenso rápido y una conexión directa con el público joven. Pero también por una relación profesional y personal con Sergio Andrade, figura clave en la construcción inicial de su carrera y, al mismo tiempo, centro de uno de los episodios más controvertidos de la historia del espectáculo mexicano. No es posible contar la biografía pública de Gloria Trevi sin mencionar ese periodo. Tampoco es responsable reducir toda su vida a él. La relación con Andrade, las acusaciones posteriores, la detención, los años de prisión preventiva, la absolución y los procesos legales posteriores forman parte de una historia compleja que todavía genera debates. Pero incluso antes de que esa sombra se volviera dominante, Gloria ya era una artista marcada por la intensidad. Su caída pública no fue la caída de una estrella cualquiera, fue la caída de una figura que había simbolizado rebeldía. Por eso el impacto fue tan grande. El público que la había visto cantar contra las normas, la vio después atrapada en una narrativa judicial y moral que parecía contradecir, o al menos complicar, el personaje de libertad que ella había encarnado. Durante años, su nombre quedó suspendido en una zona difícil. Entre quienes la veían como víctima, quienes la consideraban responsable, quienes no sabían qué pensar y quienes simplemente consumían la historia como un melodrama real. Gloria pasó de ser artista a ser caso, de cantante a expediente, de símbolo pop a materia de debate nacional. Esa transformación dejó una marca profunda en su relación con la fama. Cuando una persona pública atraviesa una crisis de esa magnitud, ya no vuelve al escenario de la misma manera. Puede cantar las mismas canciones, puede llenar recintos, puede recibir aplausos, pero el público ya no mira únicamente el espectáculo. Mira también la biografía, busca señales, interpreta gestos, espera confesiones. Después de recuperar la libertad y retomar su carrera, Gloria tuvo que hacer algo más difícil que volver a cantar. Tuvo que reconstruir credibilidad, identidad y futuro. Su regreso no fue una simple reaparición artística. Fue un intento de reescribir una narrativa que muchos daban por cerrada. Esa reconstrucción exigió fortaleza, también estrategia. Gloria se presentó como una mujer que había atravesado una pesadilla y que aún conservaba la capacidad de levantarse. El público que siguió apoyándola encontró en ella una historia de resistencia. Quienes la cuestionaban, en cambio, mantuvieron viva la duda. Esa división nunca desapareció por completo. En ese punto, se entiende mejor el papel que más tarde ocuparía el matrimonio en su vida. Para una artista cuya historia había sido definida por el exceso, el dolor y el juicio público, la posibilidad de una familia estable representaba mucho más que una decisión sentimental. Representaba una zona de protección, un espacio donde, al menos en apariencia, Gloria podía dejar de ser caso, personaje o polémica para convertirse simplemente en esposa y madre. Pero la vida privada de una figura como Gloria Trevi rara vez permanece privada. Todo vínculo se vuelve interpretado, todo amor se convierte en símbolo, y todo rumor, incluso el más frágil, encuentra un terreno fértil porque el público ya está acostumbrado a leer su vida
como una serie de capítulos extremos. Por eso la versión de una supuesta traición con una mujer inesperada resultó tan potente para algunos espacios mediáticos. No aparecía sobre una figura neutra, sino sobre una mujer cuya biografía pública ya había sido narrada como una sucesión de ascensos, derrumbes y regresos. La pregunta no es únicamente si esa versión es cierta. La pregunta más profunda es por qué tanta gente estuvo dispuesta a creerla, comentarla o imaginarla. Y para responder eso, hay que entrar en el segundo capítulo, el del amor que llegó después de la tormenta. Cuando Gloria Trevi se casó con Armando Gómez, muchos medios leyeron la boda como algo más que una unión sentimental. La interpretaron como un símbolo de estabilidad. Después de años de escándalos, procesos judiciales, reconstrucción profesional y debate público, la imagen de Gloria vestida de novia parecía ofrecer una escena distinta. La artista polémica encontraba un refugio. La mujer marcada por la tormenta apostaba por una familia. La figura que había vivido bajo sospecha entraba en un capítulo de aparente calma. Armando Gómez no era un desconocido absoluto dentro de su historia. Su vínculo con Gloria estaba relacionado también con un periodo delicado de su vida, pues formó parte del entorno legal que la acompañó en momentos decisivos. Esa cercanía hizo que la relación tuviera una dimensión particular. No se trataba solo de un romance nacido en la superficie del espectáculo, sino de un vínculo asociado a defensa, confianza y reconstrucción. En términos narrativos, esa relación tenía una carga poderosa. Armando aparecía como el hombre que no llegaba antes del derrumbe, sino después. No era el compañero de la gloria juvenil, provocadora e invencible de los primeros años. Era el hombre que conocía, al menos en parte, el peso de su historia. El que había visto no solo el brillo del escenario, sino también los expedientes, las heridas, el cansancio y la necesidad de volver a empezar. Para un artista con una biografía tan expuesta, esa clase de vínculo podía parecer una forma de protección. En el imaginario público, el amor después de la crisis suele presentarse como recompensa. La mujer que sufrió encuentra finalmente un lugar seguro. La estrella juzgada por todos encuentra a alguien que la mira de otra manera. La vida ofrece una segunda oportunidad, pero las historias reales rara vez obedecen esa estructura tan limpia. El matrimonio de Gloria y Armando se desarrolló bajo condiciones muy particulares. No era la vida de una pareja anónima que podía discutir, reconciliarse o atravesar dificultades lejos de la mirada ajena. Era una relación observada por fans, periodistas, críticos, programas de entretenimiento y redes sociales. Cualquier gesto podía ser leído como señal de armonía o de crisis. Una ausencia en un evento, una fotografía sin sonrisa, un comentario ambiguo o un silencio prolongado podían alimentar especulaciones. Además, Armando no solo ocupaba un lugar afectivo. En distintos momentos también apareció vinculado al manejo profesional de la carrera de Gloria. Esa mezcla de matrimonio, familia, representación, negocios e imagen pública crea una estructura compleja. Cuando la pareja y el proyecto profesional se cruzan, las fronteras se vuelven delicadas. Lo que en otra relación sería una discusión doméstica, puede convertirse en una cuestión de estrategia pública. Lo que en otra familia sería una decisión privada, puede tener consecuencias laborales, mediáticas o económicas. Gloria, por su parte, seguía siendo una artista en movimiento. Giras, grabaciones, entrevistas, presentaciones, proyectos televisivos, demandas, documentales, homenajes, nuevos públicos y viejas polémicas. Su vida no se detenía. En una pareja así, la estabilidad no depende solo del amor, sino de la capacidad de convivir con una agenda que nunca descansa. La maternidad añadió otra capa. Gloria ha mostrado en distintos momentos un fuerte apego a sus hijos y una intención clara de protegerlos del ruido que rodea su nombre. Esa protección, sin embargo, no siempre es sencilla cuando la familia forma parte de la narrativa pública. En su etapa más reciente, la artista aceptó mostrar aspectos íntimos de su vida en proyectos documentales, pero esa apertura no elimina el conflicto. Al contrario, lo vuelve más visible. Cuando una celebridad decide enseñar su casa, su familia o su rutina, busca humanizarse, pero también entrega nuevas imágenes para ser interpretadas. El público ve cercanía, pero también busca señales. Quiere saber si la felicidad es auténtica, si la pareja está sólida, si los hijos reflejan paz, si el pasado pesa todavía sobre la mesa familiar. La intimidad se vuelve material de lectura. En ese contexto, una versión sobre una supuesta traición con una mujer inesperada adquiere un poder particular. No porque esté confirmada, sino porque ataca directamente el corazón simbólico de esa etapa. El matrimonio como refugio.
Si Armando representaba para muchos la estabilidad después del caos, la idea de una infidelidad rompe esa imagen. Y si la supuesta tercera persona era inesperada, la herida narrativa se vuelve más fuerte todavía. No se trataría únicamente de un engaño amoroso, sino de la caída de una confianza que parecía construida sobre años de defensa, familia y resistencia. Sin embargo, conviene insistir, no hay base suficiente para presentar esa versión como hecho. En la vida de Gloria Trevi han circulado innumerables rumores, algunos nacidos de conflictos reales, otros amplificados por programas de espectáculos y otros alimentados por la propia condición polémica de su figura. El caso de una supuesta traición matrimonial debe ser tratado dentro de ese marco, como relato mediático no comprobado. Lo interesante, desde el análisis cultural, es observar por qué ese rumor resulta tan efectivo. En la tradición del melodrama latino, la traición con una mujer inesperada ocupa un lugar central. Es una figura narrativa de alto impacto porque combina intimidad, sorpresa y sensación de doble engaño. La persona traicionada no solo pierde confianza en la pareja, también puede perder confianza en su entorno. El público entiende esa herida porque es profundamente humana. No hace falta ser famoso para temer una traición cercana. La diferencia es que, en la vida de una celebridad, ese temor se convierte en espectáculo. La gente no solo imagina el dolor, lo comenta, lo juzga, lo comparte, lo convierte en contenido. Gloria Trevi conoce mejor que casi nadie ese proceso. Durante décadas ha visto cómo su nombre puede ser usado para vender una historia, incluso antes de que ella hable. Ha enfrentado acusaciones, ha defendido su versión, ha buscado espacios para narrarse a sí misma y ha señalado en diferentes ocasiones que desea que su biografía no quede reducida al escándalo. Ese deseo es central para entender su etapa reciente. Gloria no intenta únicamente seguir vigente en la música. Intenta disputar el significado de su propia vida. Y esa disputa se vuelve más difícil cada vez que surge una versión íntima que la coloca otra vez en el lugar de mujer herida, engañada o traicionada. Porque hay algo profundamente desigual en la forma en que se narran los conflictos sentimentales de las mujeres famosas. Cuando un hombre célebre atraviesa una ruptura, muchas veces se habla de crisis, incompatibilidad o libertad personal. Cuando una mujer famosa enfrenta una crisis de pareja, el relato tiende a buscar humillación, derrota o castigo. La pregunta no es solo ¿qué pasó?, sino ¿cómo pudo permitirlo? Esa pregunta, formulada de manera explícita o implícita, deposita sobre ella ya una carga injusta. En el caso de Gloria, esa carga se multiplica por su pasado. Hay quienes observan cada nuevo episodio de su vida, como si confirmara una idea previa. Si aparece feliz, algunos sospechan. Si se defiende, algunos la llaman conflictiva. Si guarda silencio, otros interpretan culpa o dolor. La neutralidad parece casi imposible para una figura sobre la que el público ya ha tomado partido tantas veces. Por eso, el matrimonio con Armando funciona en esta historia como un espejo. Para sus seguidores puede representar amor, familia y acompañamiento. Para sus críticos, puede ser otra zona de cuestionamiento. Para los medios puede ser una fuente constante de titulares. Y para Gloria, probablemente, es algo mucho más simple y más complejo a la vez. Una parte de su vida real, con afectos, tensiones, acuerdos y límites, que no necesariamente deben pertenecer al público. Si algún día existiera una confirmación seria sobre una crisis matrimonial de ese tipo, sería responsabilidad del periodismo abordarla con precisión, contexto y respeto. Pero mientras eso no ocurra, lo más honesto es analizar el rumor como síntoma, no como sentencia. El síntoma de una fama que no perdona zonas grises. El síntoma de una industria que convierte la vida íntima en capítulo. El síntoma de una audiencia que todavía espera que Gloria Trevi le entregue una escena final. Y es en esa escena imaginada donde comienza el tercer capítulo, el de la supuesta mujer inesperada. Toda historia de traición necesita un punto de ruptura, un mensaje descubierto, una llamada extraña, una mirada que cambia de sentido después de ser recordada, una ausencia que ya no parece casual. En la narrativa popular, la persona traicionada no descubre únicamente un hecho, descubre que su memoria reciente estaba incompleta. La versión que circula alrededor de Gloria Trevi se apoya precisamente en esa estructura emocional. Según esa lectura no confirmada, la cantante habría descubierto que su esposo la engañaba con una mujer inesperada. El detalle de inesperada es decisivo. Sin él, la historia sería un rumor más de infidelidad. Con él, se convierte en melodrama de confianza rota. Pero una feng shui no puede limitarse a reproducir el impacto de una frase. Debe preguntarse qué hay detrás de ella. ¿Quién la dice? ¿Con qué pruebas? ¿En qué contexto aparece? ¿A quién beneficia?
¿Qué imágenes activa en el público? ¿Qué prejuicios confirma? ¿Qué daño puede causar si se presenta como hecho algo que no ha sido demostrado? En el caso de Gloria Trevi, estas preguntas son indispensables. Su vida pública ha sido atravesada por relatos extremos. Algunos fueron judiciales, otros mediáticos. Otros nacieron en el terreno ambiguo, donde la información, el morbo y la especulación se mezclan. Por eso, cada nueva versión debe observarse con especial cuidado. La figura de la mujer inesperada tiene un poder narrativo antiguo. No necesita nombre para funcionar. De hecho, muchas veces funciona mejor sin nombre. Al no precisarse, se vuelve una sombra que el público puede completar con su imaginación. Puede ser una amiga, una colaboradora, alguien del entorno profesional, alguien de la familia extendida, alguien que aparecía en fotografías sin despertar sospechas. Esa indefinición alimenta el misterio, pero también revela un problema. Cuando no hay datos verificables, la imaginación puede convertirse en acusación. Personas reales pueden quedar atrapadas en insinuaciones injustas. Una mujer cercana a una celebridad puede volverse sospechosa solo por haber estado cerca. Una fotografía puede ser reinterpretada fuera de contexto. Una amistad puede parecer complicidad. Un gesto amable puede ser leído como prueba. Ese mecanismo es especialmente peligroso en tiempos de redes sociales. Antes, un rumor necesitaba un programa de televisión, una revista o una columna para crecer. Ahora basta una publicación ambigua, un video editado, un comentario viral o una cuenta anónima para que una versión empiece a circular. La velocidad reemplaza a la verificación. La emoción reemplaza al contexto. Gloria Trevi, por su historia, es terreno fértil para ese tipo de circulación. Su nombre produce atención inmediata. Cualquier titular que la incluya promete conflicto. Y si el conflicto es sentimental, el interés aumenta, porque permite colocarla en un papel que el melodrama conoce bien. La mujer que, después de sobrevivir a todo, vuelve a ser herida en el lugar más íntimo. Pero hay una diferencia entre una buena historia y una historia verdadera. La buena historia tiene ritmo, sorpresa y personajes. La historia verdadera necesita pruebas, fechas, testimonios sólidos, documentos o declaraciones verificables. La buena historia busca impacto. La historia verdadera exige paciencia. En este caso, la versión de la traición pertenece, hasta donde se puede observar públicamente, al terreno de lo no confirmado. Eso no significa que una crisis de pareja sea imposible. Ningún matrimonio está libre de tensiones. Tampoco significa que el público no pueda preguntarse por la vida emocional de una figura famosa. Pero sí significa que no se debe presentar una hipótesis como si fuera una verdad cerrada. Lo que sí puede analizarse es el significado cultural del rumor. ¿Por qué la posibilidad de que Gloria fuera engañada despierta tanto interés? En parte, porque su imagen pública ha sido construida sobre la idea de fuerza. Gloria es vista como una mujer que se levanta, que responde, que canta contra el dolor, que convierte la caída en espectáculo. La supuesta traición introduce una grieta en esa imagen. Muestra a la mujer fuerte en una situación de vulnerabilidad. La cultura del entretenimiento suele obsesionarse con esa contradicción. Quiere ver llorar a quien parecía invencible. Quiere encontrar fragilidad en la diva. Quiere demostrar que la mujer que desafió al mundo también puede ser derrotada en casa. Esa mirada no es inocente. Tiene un componente de castigo simbólico. A las mujeres que se muestran libres, intensas o sexualmente autónomas, la sociedad suele responderles con una expectativa de caída, como si tarde o temprano debieran pagar por haber sido demasiado visibles. En el caso de Gloria, esa lógica se vuelve más fuerte porque su carrera entera ha desafiado normas de género, moralidad pública y conducta femenina aceptable. La supuesta traición, entonces, no funciona solo como rumor sentimental. Funciona como relato disciplinador. La mujer que rompió reglas también puede ser humillada. La artista que cantó al deseo también puede sufrir el engaño. La figura que se negó a ser dócil también puede terminar en una escena de dolor doméstico. Pero esa lectura es limitada y, en muchos casos, injusta, porque convierte una posible experiencia humana en castigo moral. Si una mujer es engañada, no es porque haya sido demasiado fuerte, demasiado libre o demasiado polémica. La traición, cuando existe, habla de quien traiciona y de una relación concreta, no de una supuesta deuda que la mujer debía pagar por su personalidad pública. Además, reducir a Gloria Trevi a una víctima sentimental sería repetir el mismo error que ella ha intentado combatir, permitir que una sola historia eclipse toda su trayectoria. Gloria ha sido muchas cosas a la vez: cantante de éxito, figura escénica, madre, empresaria de su propio relato, mujer de fe, personaje judicial, sobreviviente de una crisis extrema,
artista de públicos diversos, icono para sectores que encontraron en sus canciones una forma de liberación. Ninguna versión sobre su matrimonio, comprobada o no, puede borrar esa complejidad. La idea de final vitam o final trágico también debe leerse con cuidado. En la vida real, las personas no terminan cuando termina una relación ni cuando aparece un rumor. Gloria Trevi ha vivido demasiadas reconstrucciones como para ser definida por una sola caída. Lo trágico, en todo caso, no está en la posibilidad de un engaño, sino en la repetición del mismo mecanismo. Una vez más, su intimidad es colocada en el centro de un juicio público. Esa repetición tiene consecuencias. Cada rumor obliga a la celebridad a decidir si responde o calla. Si responde, alimenta el ciclo. Si calla, deja espacio a la especulación. Si se muestra feliz, se duda de su autenticidad. Si se muestra cansada, se interpreta como confirmación. Es una trampa narrativa. En los últimos años, Gloria ha intentado abrir una parte de su vida familiar en formatos documentales y entrevistas controladas. Esa decisión puede verse como un intento de recuperar voz. Después de tanto tiempo narrada por otros, la artista parece decir, esta vez quiero contarme yo. Pero incluso cuando una figura pública decide hablar, no controla del todo la recepción. El público escucha desde sus propios prejuicios, los medios seleccionan frases, las redes cortan fragmentos, el relato vuelve a circular de maneras imprevisibles. Por eso, la mujer inesperada del rumor puede entenderse también como una figura vacía que la cultura mediática llena según sus necesidades. No importa tanto su identidad como su función. Sirve para reactivar la historia de Gloria como melodrama. Sirve para colocar tensión en su matrimonio. Sirve para sugerir que la paz familiar quizá era frágil. Sirve para ofrecer al público una nueva pregunta cuando la artista intenta hablar de música, gira, fe o reconstrucción. El problema es que la vida real no debería estar al servicio de esa necesidad permanente de drama. Un matrimonio puede tener conflictos sin que exista una infidelidad. Una pareja puede atravesar tensiones sin que haya una tercera persona. Una artista puede mostrar su familia sin que eso autorice al público a buscar grietas en cada imagen. Y una mujer famosa puede tener derecho a zonas de silencio incluso después de décadas de exposición. En ese sentido, la versión de la traición dice más sobre nosotros que sobre Gloria. Dice que seguimos consumiendo historias de mujeres famosas a través del lente de la humillación. Dice que la sospecha puede ser más rentable que la certeza. Dice que una biografía marcada por el escándalo corre el riesgo de ser leída siempre como antesala de otro escándalo. Pero también dice algo sobre la resistencia de Gloria Trevi. Porque incluso cuando surgen versiones que intentan colocarla en el lugar de la mujer derrotada, ella continúa trabajando, apareciendo, cantando y defendiendo su derecho a una narrativa más amplia. Su carrera no se ha sostenido por ausencia de crisis, sino por capacidad de atravesarlas. La pregunta central, entonces, no es si el rumor tiene fuerza. La tiene. Tampoco si resulta atractivo para el público. Evidentemente lo resulta. La pregunta más importante es si estamos dispuestos a mirar a Gloria Trevi sin exigirle siempre una nueva tragedia. Porque tal vez ahí se encuentre el verdadero punto de inflexión. No en la supuesta traición de un esposo, ni en la identidad de una mujer inesperada, sino en el cansancio de una artista que ha tenido que explicarse durante demasiados años. Y desde ese cansancio se abre el último capítulo. La reconstrucción. La etapa reciente de Gloria Trevi puede leerse como un intento de recuperar el control de su propia historia. No es una tarea sencilla. Cuando una biografía ha sido contada durante años por periodistas, detractores, admiradores, abogados, productores, ex colaboradores y redes sociales, la voz de la protagonista no siempre alcanza para ordenar el ruido. Aún así, Gloria ha insistido en seguir hablando. Ha vuelto a los escenarios, ha defendido su música, ha participado en proyectos audiovisuales, ha mostrado aspectos de su vida familiar y ha intentado explicar que su historia no puede quedar reducida a los capítulos más dolorosos. Esa insistencia tiene un valor cultural. Muestra a una artista que no acepta desaparecer dentro del expediente que otros construyeron sobre ella. En ese proceso, la familia aparece como un elemento central. Su esposo y sus hijos forman parte de la imagen de estabilidad que la cantante ha querido mostrar en ciertos momentos. No como una familia perfecta, porque ninguna lo es, sino como un núcleo que le permite presentarse más allá del personaje escandaloso. Gloria no quiere ser vista únicamente como controversia. Quiere ser mirada también como madre, como mujer cotidiana, como persona que ríe en casa, que se preocupa, que organiza una gira, que conversa con sus hijos y que intenta vivir con cierta normalidad. Pero la normalidad es difícil cuando se ha sido Gloria Trevi.
Su vida pública opera bajo una regla particular. Cualquier gesto privado puede convertirse en símbolo. Si aparece junto a Armando, se interpreta como señal de unión. Si no aparece, se especula. Si habla de amor, se busca destinatario. Si habla de dolor, se buscan culpables. Si evita el tema, el silencio se vuelve titular. La supuesta traición con una mujer inesperada debe entenderse dentro de ese sistema. No importa solo si ocurrió o no. Importa cómo el rumor amenaza con invadir incluso los espacios que la artista intenta reservar para sí misma. Importa cómo una versión sin confirmación puede contaminar la lectura de una familia entera. Importa cómo el público puede pasar de celebrar una historia de amor a sospechar de ella sin pruebas suficientes. Para Gloria, que ha vivido gran parte de su adultez entre defensa y exposición, esa dinámica no es nueva. Pero que no sea nueva no significa que no desgaste. La repetición de la sospecha puede ser una forma de violencia simbólica. Cada vez que una persona debe responder a rumores, pierde tiempo y energía que podría dedicar a crear, descansar o simplemente vivir. Sin embargo, la respuesta de Gloria no ha sido retirarse por completo. Esa es una de las paradojas de su trayectoria. A pesar del dolor que la exposición puede causarle, su identidad artística depende también del contacto con el público. El escenario sigue siendo un espacio de poder. Allí, la narrativa cambia. Allí no es únicamente la mujer juzgada, es la artista que conduce la energía de miles de personas. Es la voz que transforma una herida en canción. Es la figura que, después de cada crisis, reaparece con una frase, un gesto o un himno. Esa capacidad de convertir crisis en espectáculo ha sido una de sus grandes fortalezas, pero también una condena, porque el público se acostumbra a verla levantarse. Y cuando una persona se levanta muchas veces, los demás pueden olvidar que cada caída duele. La Gloria Trevi actual no es la misma de los años 90. Tampoco es únicamente la mujer de los expedientes judiciales, ni la diva que regresa una y otra vez. Es una figura madura, con una carrera larga, con heridas acumuladas y con una conciencia más clara de cómo funciona la industria del relato. Sabe que cada palabra puede ser usada. Sabe que cada silencio puede ser interpretado. Sabe que cada intento de mostrar verdad puede ser recibido con amor o con sospecha. En ese punto, su historia conecta con un fenómeno más amplio, la dificultad de las mujeres famosas para envejecer, amar, equivocarse y reconstruirse sin que el público reclame propiedad sobre sus decisiones. A las estrellas femeninas se les pide transparencia absoluta, pero también se las castiga cuando muestran demasiado. Se les exige fortaleza, pero se las acusa de frialdad si no se quiebran. Se les pide humildad, pero se las ridiculiza si parecen vulnerables. Es una exigencia imposible. Gloria Trevi ha habitado esa contradicción durante décadas. Por eso, cualquier relato sobre su vida íntima debe escribirse con una prudencia especial. No por miedo a tocar temas difíciles, sino por respeto a la complejidad de una historia que ha sido simplificada muchas veces. Si el rumor de la traición fuera falso, su circulación mostraría una vez más cómo la fama puede convertir una sospecha en espectáculo. Si alguna vez se confirmara una crisis de ese tipo, seguiría siendo necesario contarla sin morbo, sin convertir a la mujer afectada en objeto de humillación y sin usar la vida privada como castigo narrativo. En ambos casos, la responsabilidad del periodismo es la misma: mirar con contexto. El público tiene derecho a interesarse por las figuras que forman parte de la cultura popular, pero ese derecho no equivale a posesión. No todo lo que ocurre en una casa debe convertirse en contenido. No toda herida necesita una audiencia. No toda pregunta merece una respuesta inmediata. Quizá el mayor desafío para Gloria Trevi en esta etapa no sea desmentir cada versión, sino lograr que su historia sea leída con más amplitud. Que se hable de sus canciones, de su impacto escénico, de su relación con generaciones de mujeres y públicos diversos, de su manera de transformar el dolor en lenguaje popular. Que su biografía no quede atrapada en una cadena infinita de escándalos. Esto no significa ignorar las zonas difíciles de su vida. Sería falso construir una Gloria sin controversias. Su historia pública incluye debates serios, procesos dolorosos y acusaciones que forman parte del archivo cultural de México y América Latina. Pero también sería injusto reducirla únicamente a eso. Una vida no es una sola carpeta. Una carrera no es una sola caída. Una mujer no es un rumor. La versión sobre el esposo y la mujer inesperada, vista desde esta distancia, revela algo esencial sobre la relación entre celebridad y público. Nos muestra que seguimos necesitando relatos simples para vidas complicadas. Queremos una escena. Gloria descubre la verdad. Queremos un culpable, el esposo. Queremos una figura misteriosa, la mujer inesperada.
Queremos una reacción: lágrimas, furia, venganza o silencio. Pero la vida real suele ser menos ordenada, menos cinematográfica y más difícil de narrar. Tal vez no hubo una escena, tal vez hubo solo rumores, tal vez hubo tensiones que nunca conoceremos, tal vez hubo conversaciones privadas que no deben convertirse en titulares. Tal vez la verdadera historia no sea la que el público imagina. Lo que sí sabemos es que Gloria Trevi continúa siendo una figura que incomoda, y quizá por eso sigue vigente. Las artistas que no incomodan suelen ser olvidadas con facilidad. Gloria, en cambio, permanece porque nunca ha sido fácil de clasificar. Ni santa, ni villana, ni víctima absoluta, ni figura invulnerable. Ni simple estrella pop, ni simple personaje judicial. Es una mezcla contradictoria de talento, controversia, dolor, espectáculo, fe, ambición y resistencia. Esa contradicción es su fuerza narrativa. También es la razón por la que tantos relatos intentan apropiarse de ella. El final trágico del título, entonces, no debe entenderse como un cierre definitivo. Gloria Trevi no ha llegado a un final. Sigue activa, sigue hablando, sigue cantando, sigue provocando debate. Lo trágico es otra cosa: la dificultad de alcanzar paz cuando el pasado nunca deja de ser convocado y cuando incluso el presente familiar puede ser leído como sospecha. Aún así, hay algo profundamente significativo en su permanencia. Gloria no desaparece, no se borra, no permite que otros ocupen por completo su voz. A veces se defiende con declaraciones, a veces con música, a veces con silencio, a veces con una puesta en escena que recuerda al público que, antes de ser expediente, fue artista. Antes de ser rumor, fue cantante. Antes de ser personaje de polémica, fue una mujer con una voluntad feroz de existir en sus propios términos. Quizá esa sea la imagen más justa para cerrar esta Feng Shui. No la de una mujer descubriendo una traición en una habitación oscura, sino la de una artista que, después de haber sido narrada por todos, todavía intenta recuperar la primera persona. No hay final sencillo para Gloria Trevi. Tampoco hay una respuesta única. Hay una vida llena de capas, una carrera que no puede separarse de sus sombras, y un público que sigue preguntando qué parte de la historia es verdad, qué parte fue exagerada y qué parte pertenece únicamente a ella. La versión sobre una supuesta traición de Armando Gómez con una mujer inesperada permanece, hasta ahora, en el terreno de lo no confirmado. Puede funcionar como relato mediático, como rumor de alto impacto, o como metáfora de una nueva herida en una vida ya marcada por el juicio público. Pero no debe presentarse como verdad sin pruebas sólidas. Lo que sí resulta evidente es que Gloria Trevi continúa siendo una de las figuras más complejas del pop latino. Su vida no se puede contar únicamente desde el éxito, ni únicamente desde el escándalo. Está hecha de contradicciones, reconstrucciones, preguntas abiertas y una lucha constante por recuperar el control de su propia narrativa. ¿Ustedes qué piensan? ¿El público ha sido justo con Gloria Trevi o ha convertido cada capítulo de su vida privada en un espectáculo? ¿Creen que su legado será recordado más por su música, por sus polémicas o por su capacidad de levantarse una y otra vez?